esta hora quiero compartir contigo la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 al 3. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección de su Espíritu Santo. Amén. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Oremos. Amado Dios, a esta hora, Señor bendito, te damos las gracias por tu inmenso amor, gracias por tu bondad y por tu fidelidad. Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados y que tengas misericordia de nosotros. Guíanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo y enséñanos a conocer tu verdad, Señor. Y no solamente a conocer, sino a aplicarla a nuestras vidas, sabiendo que usted es el dueño de cada una de nuestras vidas, Señor, y que nos conducirá por el camino correcto. Guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema de esta hora es: hay esperanza para todo aquel que cree y obedece. Hay esperanza para todo aquel que cree y le obedece a Dios. Amén. Dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué amor nos ha dado Dios? ¿Cuál es el amor que Dios nos ha dado? Dice en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16, porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El regalo maravilloso de los creyentes, o que tú puedes recibir a esta hora, es a Jesucristo en tu vida, a Jesucristo en tu corazón. Ese es el regalo maravilloso. De esa forma Dios manifiesta su amor a través de su Hijo Jesucristo, para que nosotros a través de Él podamos tener salvación y vida eterna. Salvación y vida eterna. Dice en el capítulo 1, verso 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, dice Juan, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Quién se le manifestó al apóstol Juan o a los discípulos en ese tiempo? Jesucristo, el Hijo de Dios. Ellos tenían enfrente a la persona de Jesucristo. Ellos tenían enfrente, cara a cara, al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios. Como hoy en día nosotros lo tenemos al Señor en nuestras vidas, porque Dios nos ha escogido con un propósito, para que a través de Él podamos mostrar al mundo que Jesús puede cambiar, puede transformar nuestra mente, nuestro corazón. Solo Dios puede cambiar nuestra mala forma de ser y nosotros poder caminar como Dios quiere que andemos, ya no siguiendo la corriente de este mundo, ya no viviendo una vida agradable a Dios, agradable al hombre, sino agradándole a Dios. Estamos en este mundo para cumplir un propósito de Dios, que es hacer su voluntad, hacer la voluntad de Dios. Entonces dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Dice la palabra de Dios también que somos llamados hijos de Dios porque hemos creído en Jesucristo. En Jesucristo. Por eso somos llamados hijos de Dios. En el libro de Juan, capítulo 1,
verso 12, dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy en día el ser humano tiene en su mente esta creencia o esta tradición de que la humanidad entera es hijo de Dios. Y no es así. No es así. La humanidad entera es creación de Dios. Todo lo que existe en este mundo es creación de Dios. Pero, ¿cuáles son aquellos que son en verdad los hijos de Dios? Aquellos que son hijos de Dios son aquellos que han recibido a Jesucristo. Aquellos que son hijos de Dios son aquellos que obedecen, que viven una vida agradable a Dios. Practican lo que hablan o practicamos lo que hablan. Esos son llamados hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No simplemente se basa en recibir, sino en creer que Él es el Hijo de Dios, en comenzar a caminar llevando una vida agradable a Dios. Así como Jesús anduvo en este mundo, caminó en este mundo, en medio de toda circunstancia, en medio de todo problema que existía en ese tiempo, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y para eso estamos tú y yo a esta hora, para poder hacer la voluntad del Padre, para agradar a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces sabemos el por qué somos llamados hijos de Dios, porque hemos creído en Jesucristo, porque hemos empezado a reconocer de que Jesús es nuestro fiel Salvador, es nuestro único Redentor. Él es el camino hacia el Padre, Él es la verdad y Él es la vida. Él es la vida. Por esto dice el versículo 1 del capítulo 3, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿A quién no han conocido? A Jesús. ¿A quién no han conocido? A Dios. ¿Por qué no lo conocen al Señor? ¿Por qué el mundo no quiere buscar de Dios? Porque en su corazón hay dureza. Hay dureza. Aparte de la dureza, pues no se quiere dejar las cosas malas. No quieren arrepentirse. No quieren dejar lo malo. No quieren que Dios transforme su vida. No quieren que Dios transforme su corazón, su mente. Aún todavía quieren seguir en lo malo, quieren hacer lo malo y no le permiten a Dios obrar y transformar su vida. Su vida. Entonces, el mundo no nos conoce, ¿sí? No nos conoce porque no le conoció a Él. Es decir, no pensamos de la misma manera que piensa el mundo. El mundo sin Dios vive y piensa de una manera equívoca, errónea, en lo espiritual. ¿Por qué? Porque no conoce a Jesucristo, no conoce al autor y consumador de la fe, no conoce al dador de la vida, que es Jesucristo. Porque no lo conoce, no podemos pensar de la misma forma, no podemos actuar de la misma forma, porque el mundo no tiene a Dios en su vida, pero nosotros, los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, confiamos, creemos y hemos puesto nuestra confianza en Él, en el Hijo de Dios, en el Hijo de Dios. Entonces, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Jesucristo. Mientras el mundo no conozca de Dios, mientras el mundo no conozca a Jesucristo y empiece a obedecerle, vivir como Dios manda, no vamos a tener el mismo pensamiento, no vamos a poder tener la misma mentalidad. ¿Por qué? Porque el mundo piensa diferente en las cosas del mundo, pero el cristiano verdadero piensa en lo espiritual. Sabe que está en el mundo, pero camina en lo espiritual, anda en lo espiritual, tratando de obedecer a Dios en lo más que pueda, en lo más que pueda. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora somos hijos de Dios. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón, si tú estás obedeciendo lo que manda la palabra de Dios, si tú estás caminando conforme a la voluntad de Dios, somos hijos de Dios. Le pertenecemos a Dios. Nuestra vida tiene que estar consagrada a Dios, haciendo la voluntad de Dios. Somos hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, debemos andar como Dios quiere que andemos. Debemos de cuidar nuestro testimonio, demostrarle al mundo que nosotros somos luz en medio de tinieblas, mostrar al mundo realmente que no somos iguales, que pensamos distinto, que nuestra mente se va acoplando o día a día Dios va trabajándola para tener la mente de Cristo, para vivir una vida agradable a Dios en medio de estas circunstancias. Jesús vivió en un mundo lleno de pecado. Jesús se juntaba con los pecadores, pero Él no se contaminó. Tú puedes decir porque Él es hijo de Dios, pero sin embargo también era humano. También sentía, también tenía necesidad, pero Él no pecó, dándonos una gran lección de que cuando vivimos enfocados en Dios, que cuando vivamos consagrados para Dios, el enemigo no tiene arte ni parte. Dios nos cubrirá, así como Dios estuvo guardando a Job, poniéndole esa barrera para que el enemigo no lo pueda tocar. Pero si no vivimos una vida consagrada a Dios, si no estamos caminando como Dios quiere, el enemigo va a tener ventaja y va a querernos hacernos daño, haciéndonos caer en nuestras propias concupiscencias, haciéndonos caer en toda cosa mala que nos ha gustado. ¿Para qué? Para que no nos levantemos. Entonces, ahora que somos hijos de Dios, debemos demostrarle al mundo que nosotros ya no pensamos como ellos, que nosotros caminamos conforme a lo que dice la palabra de Dios, que nosotros andamos en el Espíritu, ya no en la carne. Es verdad que hay muchos cristianos que llevan una Biblia en la mano y que no han cuidado su testimonio. Es verdad que hay muchos cristianos que se escudan a través de la palabra de Dios y siguen haciendo sus cosas malas, siguen pecando, siguen actuando indebidamente, siguen desobedeciendo a las cosas de Dios. Es verdad que sí lo hay, pero nosotros tenemos que marcar la diferencia, sabiendo que somos luz en medio de tinieblas y que estamos aquí con un propósito que es agradar a Dios y no al hombre, Por tanto, muchas personas, muchos creyentes hoy en día, ¿qué hacen? Tratan de agradar al hombre y no agradar a Dios. Por eso, como hijos de Dios, caminemos y actuemos como es debido, como Dios quiere que andemos. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El cristiano fiel y verdadero, el creyente verdadero, el que tiene esperanza en el Señor, el que confía verdaderamente en Dios, sabe que luego de todo esto, así nos toque partir este mundo, el creyente fiel y verdadero sabe que tiene una esperanza, sabe que hay una esperanza que Dios nos ha regalado. Hay una promesa maravillosa que Dios tiene para cada uno de nosotros, para ti también, si has decidido creer y obedecer a Dios. Dice en otra versión, dice: queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios, aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro. No sabemos cómo llegaremos a ser más adelante o cuando estemos con el Señor. Pero sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez,
cuando Jesucristo venga nuevamente, nos vamos a parecer a Él. Nos vamos a parecer a Él, porque lo veremos como Él es en realidad. ¿Sí? Vamos a poder ver al Señor. Por eso dice la palabra de Dios, dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién se va a manifestar? Jesucristo. Cuando el Señor se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Cómo vamos a ser? Semejante al Señor. Vamos a tener un cuerpo como Él, un cuerpo glorificado. Vamos a ser como Él. ¿Sí? Seremos semejantes a Él, no como Él, o sea, semejantes, parecido a Él, porque le veremos tal como Él es. El Hijo de Dios, viniendo con poder y con gloria. El Hijo de Dios sobre todas las cosas. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ojo, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. O en otras palabras, todo aquel que espera confiadamente que todo esto suceda, se esfuerza por ser bueno, como lo es Jesús. Todo creyente que confía en el Señor, todo creyente que espera en el Señor, va a saber esperar, sin importar lo que pase. Va a esperar y va a estar seguro de que Dios va a cumplir lo que ha prometido. Lo que ha prometido. Y no solamente va a esperar, sino que se va a esforzar para agradar a Dios, viviendo una vida agradable a Dios, viviendo una vida agradable a Dios. ¿Sí? El cristiano verdadero, el cristiano que obedece o trata de agradar a Dios, debe de tener la confianza puesta en el Señor. ¿Sí? Debe tomar en cuenta estos puntos maravillosos. Número 1. El cristiano fiel y verdadero ha pasado a ser hijo de Dios. Hijo de Dios. Como hijo de Dios, debemos demostrarle al mundo que somos hijos de Dios en toda forma, viviendo una vida agradable a Dios y no al hombre. Número 2, que cuando el Señor venga, aunque no sabemos cómo seamos en el futuro, pero vamos a ser semejantes a Él, porque vamos a tener ese privilegio de ver al Señor tal como Él es. ¿Sí? No solamente somos hijos de Dios, sino que vamos a ver al Señor, gloria a Dios. Vamos a ver al Señor tal como Él es. ¿Quién no quisiera ver al Señor como Él es? Número 3, tenemos que esperar. Tenemos nosotros los creyentes, los hijos de Dios, esperanza. Tenemos que tener esperanza en el Señor y vivir una vida agradable a Dios. Vivir una vida agradable a Dios. Recuerda estos puntos. Somos hijos de Dios porque hemos creído en el Señor, porque nos hemos arrepentido, porque estamos caminando haciendo la voluntad de Dios en obediencia. Número 2, que seremos como Él y le veremos al Señor. Número 3, que tenemos una esperanza. Todo creyente fiel y verdadero tiene una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? En que vamos a ser como Él y vamos a ver su rostro. Vamos a ver cómo Él es en verdad. Y eso es lo que Dios ha permitido, que a través de estos profetas, que a través de los apóstoles, que a través de líderes, de pastores, de predicadores, se lleve el mensaje de arrepentimiento, se lleve el mensaje de esperanza, el mensaje de salvación para cada ser humano. Que hay una esperanza que tú estás desaprovechando,
que hay una esperanza que Dios quiere que tú la tomes, te aferres a sus promesas. Por eso dice la palabra de Dios que el Señor es paciente. El Señor es paciente para que todo el mundo o la humanidad entera se arrepienta y podamos confesar nuestros pecados y podamos arrepentirnos y tener salvación y vida eterna. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Pero sin embargo tú eliges qué camino elegir, qué camino seguir. Dios no te obliga. Como no obliga el ser humano a hacer lo que da la gana. Pero Dios es bueno. Aún nos da tiempo en medio de todas circunstancias. Aunque mal estamos pagando a Dios, pero sin embargo Dios es bueno. Tratando de transformar nuestro corazón y nuestra mente. Pero el ser humano sigue endureciendo su corazón. Hasta tal punto que el ser humano sin Dios no tiene esperanza. No tiene esperanza. No tiene esa esperanza que tú y yo tenemos. Que la vamos a recibir muy pronto. Muy pronto recibiremos esa promesa maravillosa de estar con el Señor. De estar con el Señor. Imagínate.